Organiza tu proyecto, episodio 67. Mejora tu productividad en casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy voy a dar consejos para todos los que teletrabajamos o hemos teletrabajado alguna vez o vamos a hacerlo, que de verdad vienen muy bien. Y el teletrabajo, para la gente que no lo practica, parece algo como muy sencillo porque estás en casa y ya está, pero tiene esa parte complicada de lidiar con vivir en el mismo sitio que trabajas y no poder desconectar y demás. Así que se viene un episodio muy interesante, pero antes vamos a por las novedades del podcast, que son varias y estoy muy contento de ellas. La primera es que le da un repaso a la web, no sé si te acordarás o si te has metido alguna vez, si no lo has hecho te animo a que lo hagas, porque ahí tienes todo lo que tiene que ver con Organiza tu proyecto. ¿Y qué cambio es el principal que he hecho? Pues que la web ha dejado de ser una landing page, es decir, una web sin menús, que era en color negro, no estaba adaptada al branding de Organiza tu proyecto, y la he adaptado y además he metido unas nuevas páginas dentro de la web muy interesantes, que ahora os cuento. En la página principal encontraréis todos y cada uno de los episodios del podcast por orden de publicación, es decir, el primero que veréis será el más nuevo, y así podéis ir pasando páginas hasta llegar al primero. En cada episodio y entrevista tenéis los enlaces más importantes, de qué se habla en ese episodio, y podréis verlo directamente desde YouTube. Y al final de esa primera página principal te encuentras un formulario para suscribirte a la newsletter. Solo con meter tu email ya estás dentro. Además, como te decía antes, en el menú he añadido distintas páginas. Una de ellas es la de enlaces importantes, donde ahí puedes encontrar todo lo que tiene que ver con el proyecto. Es decir, donde puedes escuchar el podcast en las principales plataformas. Tienes los enlaces directos a ellas. Tienes enlaces a las listas de reproducción de YouTube, donde tienes todos los episodios ordenados y separados entre entrevistas y episodios míos individuales. Enlaces a mis principales redes sociales, que por cierto estreno perfil del podcast en Twitter. @organizatupro. No me deja poner Organiza tu proyecto en el usuario, pero si pones Organiza tu pro, lo encuentras. Ahí te espero para que me sigas, que vas a ver contenido muy chulo sobre el podcast. Y además, en esa misma página encontrarás distintas formas de contactar directamente conmigo. Siguiendo con la web, en el menú tendrás otro enlace directo a Telegram, que también te lo encuentras en la página principal, y dos novedades: la página de patrocinios y la página de contacto. La de patrocinios, importante si te gusta el podcast, si te atrae la temática y crees que puede ser interesante aparecer aquí. Ahí te dejo explicados los tipos de patrocinio que ofrezco, las métricas de Organiza tu proyecto y, bueno, temas de audiencia, edades, sexo y demás. Si te cuadra para que tu proyecto o empresa aparezca en este podcast, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás al final de esa misma página. Te lo pongo muy fácil, ¿vale? Y ya a partir de ahí pues podemos empezar a hablar y ver qué episodio puedes o cuántos episodios puedes patrocinar, newsletter, lo que necesites. Y por último, he habilitado un formulario de contacto, que lo encontrarás también en el menú, la página de contacto, por si me quieres escribir desde ahí porque te es más cómodo o porque no tienes ninguna de las redes sociales que menciono y simplemente quieres escribirme por ahí y que hablemos por email. Vamos, a modo de resumen, que te pases por la web y le eches un vistazo a las nuevas páginas y que me sigas en Twitter, que vas a ver cosas antes que los demás si me sigues por ahí. Y ahora sí que sí, disculpadme la chapa y vamos a por el contenido del episodio de hoy. Vamos a hablar de productividad, un término que, no sé, se abusa muchísimo de él, que está muy desnaturalizado, que está muy prostituido incluso, diría yo. Y bueno, vamos a tirar de la RAE para ver qué significa esto de la productividad. La RAE nos da 3 definiciones. 1. Cualidad de productivo, que no nos dice nada si no vemos la definición de productivo, que ahora os la digo. 2. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. Y 3. Término económico, relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. Vamos a por la definición de productivo. 1. Que tiene virtud de producir. 2. Que es útil o provechoso. 3. Relacionado con la economía, que arroja un resultado favorable de valor entre precios y costes. Y 4.
dicho principalmente de una pauta léxica o gramatical, que posee un rendimiento elevado y da lugar a un número apreciable de formas nuevas. Después de escuchar todas estas definiciones de productividad y productivo, yo me quedaría con que ser productivo es tener la virtud de producir, incluso ser útil o provechoso, si también nos queremos atribuir esa cualidad a nosotros, que evidentemente todos somos útiles y provechosos para algo. Pero el término de la productividad ha ido mucho más allá y al final se atribuye a personas que solo se concentran durante el trabajo, que producen muchísimo más que cualquier otra persona, ¿no? Al final se asocia a esa persona que no se distrae, que está siempre atenta, que está siempre avanzando en todo lo que se propone, ¿no? Y creo que es un poco una falsa visión de ese término, porque es imposible mantener ese nivel durante muchísimo tiempo y no fallar y demás, ¿no? Entonces vamos a darle una vuelta a este término y os voy a dar distintas pautas que son muy comunes y muy generales, pero que nos pueden ayudar a aplicarlas poco a poco y siempre con cabeza. Pero antes de esto, me ha parecido muy interesante buscar sobre el origen del teletrabajo, ya que vamos a ver estas pautas aplicadas al trabajo en casa, vamos a ver un poco el origen del teletrabajo. Y es que el teletrabajo, también conocido como trabajo a distancia o trabajo remoto, tiene sus raíces en el avance de la tecnología y la comunicación. Aunque el concepto moderno del teletrabajo se ha desarrollado sobre todo en las últimas décadas, sus orígenes se remontan mucho más atrás en la historia. El término teletrabajo fue acuñado por primera vez por Jack Niels en 1973, un experto de gestión de sistemas de información. Niels utilizó el término para describir una forma de trabajo que permitía a las personas realizar sus tareas laborales desde ubicaciones diferentes a la oficina tradicional. Sin embargo, las prácticas de trabajo a distancia existen desde hace muchísimo tiempo. Desde los 70 en adelante, diversas empresas y organizaciones comenzaron a explorar formas de permitir que sus empleados trabajaran desde sus hogares o desde lugares diferentes a la oficina central. Esto fue facilitado, sobre todo, por el avance de la tecnología, como los ordenadores personales, las redes de comunicación y el acceso a Internet. Con el tiempo, el teletrabajo se ha popularizado y extendido a nivel mundial. La globalización, los avances en las comunicaciones y la creciente demanda de flexibilidad laboral han contribuido a su adopción generalizada. Además, factores como la mejora de la conectividad, el aumento de las capacidades de colaboración en línea y la disponibilidad de herramientas de comunicación digital han hecho que el teletrabajo sea cada vez más viable y sobre todo eficiente. En los últimos años, el teletrabajo ha experimentado un crecimiento significativo. ¿Sabéis por qué? Por la pandemia de COVID-19. Las medidas de distanciamiento social y las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus han llevado a muchas empresas a implementar el teletrabajo como una solución temporal, que al final se ha mantenido. Esto ha generado un mayor interés y una adopción del teletrabajo como una forma de trabajo a largo plazo. El teletrabajo nos da muchísimos beneficios, tanto a los empleados como a los empleadores, como la flexibilidad en la gestión del tiempo, la reducción de costes operativos, la mejora del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la posibilidad de contratar talento sin importar dónde viva y, bueno, también siendo empresa el ahorro de instalaciones para tus empleados, porque puedes tener a lo mejor la mitad de espacio contratado para lo mismo. De hecho, ya con el avance que se ha producido en estos últimos 3 años en el teletrabajo, hay muchísima gente que no se plantea no teletrabajar o no tener un puesto que tenga un mínimo de teletrabajo. Entonces, el avance ha sido brutal desde el COVID-19. Ahora sí, vamos a hablar de 10 pautas generales para ser más productivo. Estas se pueden aplicar en cualquier ambiente, no hace falta que teletrabajes. 1. Establece metas claras. Define metas diarias o semanales que sean específicas, medibles y alcanzables. Esto te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. 2. Prioriza tareas. Identifica las tareas más importantes y urgentes y dales esa prioridad que necesitan. Esto te permitirá abordar lo más crucial y evitar que las tareas menos relevantes consuman tu tiempo. 3. Utiliza técnicas de gestión del tiempo. Prueba técnicas como la técnica Pomodoro, donde trabajas en bloques de tiempo enfocados en una tarea y luego descansas durante unos minutos. Esto te puede ayudar a mejorar tu concentración y eficiencia. 4. Elimina distracciones, por supuesto. Minimiza las distracciones en tu entorno de trabajo. Apaga las notificaciones innecesarias en tu teléfono o en el ordenador. Si es posible, crea un espacio de trabajo tranquilo y libre de interrupciones. 5. Delega tareas. Siempre que puedas, aprende a delegar las tareas que no requieren tu atención personal. Esto te permitirá centrarte en las más importantes y liberar tiempo para otros proyectos.
6. Utiliza herramientas de productividad. Existen muchísimas y en el podcast hablamos de muchas de ellas. Aplicaciones de gestión de tareas, herramientas de organización, software de seguimiento de tiempo. Explora todas esas opciones y encuentra las que mejor se adapten a tus necesidades. Por ejemplo, Notion, Asana, Trello, Slack. Tienes muchísimas. 7. Establece rutinas. Establece una rutina diaria que te ayude a mantener un horario consistente y tener una estructura y unos hábitos establecidos para mejorar esa eficiencia y rendimiento. 8. Toma descansos regulares. Programa esas pausas breves pero regulares durante tu jornada laboral. Estos descansos te van a permitir recargar energías y mantener la concentración para prevenir el agotamiento. 9. Practica la gestión del correo electrónico. Establece horarios específicos para revisar y responder correos electrónicos en lugar de estar constantemente revisando la bandeja de entrada. Organiza y etiqueta tus emails para facilitar la búsqueda y la respuesta. Y por último, el 10º consejo es aprender a decir que no. Aprende a establecer límites y decir que no a tareas o compromisos que no sean esenciales o que no encajen en tus metas y prioridades. Esto te ayudará a mantener el enfoque en lo más importante. Recuerda que cada vez que le dices a algo que sí, estás diciendo a infinitas cosas que no. Vale, ahora estas pautas generales las vamos a adaptar al teletrabajo. La primera pauta que te daría sería establecer un espacio de trabajo dedicado. O sea, tenemos que tener una zona habilitada para trabajar cómodamente en casa. Que idealmente sea un lugar tranquilo y libre de distracciones donde puedas concentrarte en aquello que quieres hacer. 2. Mantén una rutina. Establece un horario regular para trabajar en casa. Si te lo dictan, pues el horario que te digan y trata de seguirlo. Levántate a la misma hora todos los días. Vístete como si fueras a la oficina. Esto a mí me ha ayudado muchísimo. Trabajar en pijama me hace ser mucho menos productivo y me hace estar como más desconectado. Y también organízate tu jornada de forma estructurada. Hago un inciso aquí porque de este tema del teletrabajo hablo con Charlie en su entrevista, así que si no la has escuchado, escúchala porque de verdad es una entrevista súper entretenida y súper interesante. Pauta 3. Establece límites claros. Comunica a tu familia o compañeros de casa que estás trabajando y establece límites para evitar esas interrupciones innecesarias durante tu tiempo de trabajo. Si tienes niños pequeños no lo puedes evitar, no lo intentes, te lo digo por experiencia. 4. Evita distracciones en casa. Identifica las posibles distracciones en tu entorno doméstico y trata de minimizarlas. Apaga la televisión, mantén tu teléfono en silencio, evita actividades que no estén relacionadas con tu trabajo mientras estás en horario laboral. 5. Planifica tus tareas diarias. Antes de comenzar la jornada, ten preparado esas tareas que tienes que hacer hoy. Priorízalas y mantén el enfoque en completarlas. 6. Utiliza herramientas de gestión del tiempo, como he dicho antes. Emplea herramientas como Trello, Asana, Todoist, Notion, Slack, las que veas y las que mejor se adapten a tu situación. 7. Establece límites de tiempo para cada tarea. Asigna un límite de tiempo específico para todo eso que realices. Esto te va a ayudar a mantenerte enfocado y evitar que atrases o que te excedas en un proyecto. 8. Toma descansos regulares. Aunque estés en casa, desconecta. Igual que en el trabajo te vas a tomar un café con un compañero, aquí tienes que hacer lo mismo. Incluso puedes hacer una videollamada corta con un compañero y hacer el descanso juntos, lo que veas, pero descansa. 9. Establece límites de disponibilidad. Si trabajas en colaboración con otras personas, establece esos límites claros sobre tus horarios de disponibilidad. No estés siempre disponible fuera de horario de trabajo, a menos que sea algo absolutamente necesario. Desconecta. Y 10. Establece límites en el uso de la tecnología. Limita el tiempo que pases en redes sociales o navegando por internet para evitar distracciones. Puedes utilizar aplicaciones o extensiones de navegador que bloqueen el acceso a ciertos sitios web durante las horas de trabajo. Bueno, y para acabar, y que no se me haga un episodio larguísimo, voy a mencionar los 10 trabajos más típicos para poder teletrabajar. Esos trabajos que es muy probable que consigamos hacerlos desde nuestra casa. Desarrollador de software o ingeniero de software, analista de datos, gestor de proyectos, evidentemente, profesionales del marketing digital como expertos en SEO, en redes sociales, community manager, etc., consultor de negocios, diseñador gráfico o diseñador web, escritor o redactor de contenidos, asistente virtual, traductor y profesional de servicios financieros. Estos son los trabajos más típicos, evidentemente hay muchísimos más, pero bueno, os lo dejo ahí por si os queréis informar más sobre alguno de ellos. ¿Cuál os recomiendo yo? Pues ser gestores de proyectos,
que es el mejor trabajo que hay en el mundo para mí. Y de esta pasión surge este podcast en el que os hablo sobre la gestión de proyectos y este mundo tan interesante. Y bueno, quiero mandar un abrazo muy grande a todos y todas las asistentes virtuales que me escucháis, que sé que sois unas cuantas y me escribís normalmente, así que mil gracias a todas. Y ya sabes, como siempre, que todos estos consejos no son de aplicación universal, ni tampoco hay que hacerlo todo a la vez. A cada uno nos van a funcionar algunos de ellos, no todos, incluso puede que ninguno, pero tenemos que ir probando y saber qué se adapta más a nuestra situación, a nuestros gustos, a nuestros objetivos y tomárselo con calma. Al final, esto es un camino que se va recorriendo poco a poco. Y ya sabéis, como siempre, que con las entrevistas lo que pretendo es justo esto, que escuchéis distintas situaciones de distintas personas que están en distintos, valga la redundancia, sectores y trabajos y que adaptéis eso que os cuentan o que probéis a ver si os funciona a vosotros. Si no os funciona no pasa nada porque hay miles de formas más. Y lo último, y ya sí que no me enrollo más, que me he ido a los 16 minutos, como deberes, pásate por la web y sígueme en Twitter, @organizatupro. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier@organizatuproyecto.com. Hasta el siguiente episodio.